En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, amados hermanos. Les felicito a ustedes por esa hambre y sed que tienen y amor especial por la palabra del Señor. Bien dijo el Señor que no solo de pan vivimos, sino sobre todo de la palabra que sale de la boca de Él. De esa palabra es que vivimos diariamente. Estamos pues estudiando el tema "El justo por la fe vivirá", un tema que el escritor de Hebreos lo desarrolla en casi todos los capítulos de esta epístola, principalmente en el capítulo 10, 11 y 12. Y también en el capítulo 13, que es una aplicación práctica de lo que él enseña. Estamos pues en el pasaje donde el escritor de Hebreos nos dice que debemos de correr la carrera que Dios propone para todos sus hijos e hijas. Y nos dice cómo debemos de correr esa carrera, poniendo la mirada en Cristo, es decir, dependiendo absolutamente de Él. Recuerda que el Señor dijo en una ocasión: "Separado de mí, nada podéis hacer". Hay algunos cristianos y cristianas que ellos consideran pero muy difícil vivir de acuerdo a las normas establecidas por Dios en el Evangelio. Pero ellos dicen que es difícil porque no han aprendido o no viven el principio básico y esencial para hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Él. Él dice que debemos depender de Él. La vida cristiana es una vida extraordinaria, es una vida espiritual, una vida sobrenatural. El Espíritu Santo ha venido a nosotros y el Espíritu Santo nos guía, nos enseña cómo vivir la vida cristiana y hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Si no aprendemos ese principio, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Cristo lo dijo: "Separado de mí, nada podéis hacer". Cuando el Señor habla de la separación, está ahí en el contexto de la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Él está diciendo de que debemos de depender de Él, estar unidos a Él. Él nos guía, nos da la sabiduría, los recursos, el poder para vivir todos los días conforme a la voluntad de Dios. Y aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice que la vida cristiana es un correr, pero es un correr donde dependemos del Señor, que es el autor y perfeccionador de la fe de todos sus hijos e hijas que estamos en este mundo. Y nos anima a seguir adelante, observando, analizando y estudiando la vida de ejemplo de fe que nos dieron los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y nos anima el escritor también para que no desmayemos, para que no nos desanimemos. Nos dice: observen la vida de Jesús, consideren la vida de Jesús. Estudiando los evangelios podemos entender cómo Cristo vivió conforme a la voluntad de su Padre, que lo envió a este mundo. Y el Señor cumplió, no obstante, los sufrimientos que iba a tener en la cruz,
cumplió a cabalidad, sin pecar ni una tan sola vez, cumplió con la voluntad de su Padre. Así también nosotros podemos cumplir la voluntad de nuestro Padre. Y mientras corremos nos despojamos de muchas cosas que pueden ser obstáculos y que nos pueden impedir cumplir con la voluntad del Señor y adquirir la madurez necesaria. Por eso el escritor de Hebreos en la charla anterior, en el estudio anterior, nos decía que nosotros debemos de someternos a la disciplina y amonestación del Señor, como así un padre amonesta y disciplina a sus hijos, Dios hace lo mismo. Y lo hace con una sabiduría infinita. Él no se equivoca, Él nos corrige a su debido tiempo, Él nos somete a disciplina que podamos aguantar, Él permite pruebas y sufrimientos en la vida del cristiano, y ahí vamos, poco a poco, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, avanzando en dirección a la meta que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Olvidando lo que queda atrás, nos proyectamos hacia adelante para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es llegar a ser como Él. Él es el llegar a ser como Cristo, ser conformado a la imagen de Cristo, es la meta suprema de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces se nos exhorta a no desanimarnos. Levantad las manos caídas, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Aquí, en este capítulo 12, el Espíritu Santo nos dice que sigamos adelante. He observado en algunas competencias, principalmente la carrera maratónicas, que requiere de mucha resistencia. Ellos al final a veces dejan caer las manos, los brazos, y caminan despacio hasta que dejan de moverse. Quedan como paralizados a causa del cansancio, porque son como 40 kilómetros que tienen que correr. La vida, amados hermanos y hermanas, la vida en Cristo requiere de gran resistencia, de gran determinación y valentía. Se requiere que no desmayemos, que sigamos adelante. La Biblia reconoce que nos cansamos y reconoce que a veces perdemos el ánimo. Y por eso las amonestaciones: te mando que te esfuerces, que seas valiente,
te mando que no tengas miedo, que perseveres, que sigas adelante. Y Dios nos dice, yo estoy todos los días contigo a tu lado. Sigue adelante. Y podemos hacerlo. Podemos triunfar sin necesidad de dejar caer las manos, sin necesidad de dejar de correr. Aquí dice, levanten las manos caídas, levanten las rodillas paralizadas, sigan adelante, esfuércense. Esa es la amonestación del Señor. Una de las palabras que más repitió Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra era esta: ten ánimo, ten ánimo. Esa era la palabra. Anima, sigue adelante. Aquel que cae debe de levantarse y seguir adelante. 6, 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Porque el poder de Dios opera de una manera magnífica y poderosa en nosotros. Es el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, quien sostiene la vida del creyente. Solo se nos pide que perseveremos en la fe, que tengamos confianza, que perseveremos, que nosotros vamos hacia adelante y alcanzaremos la meta. Y la meta es el mismo Señor, poniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Así que mientras perseveramos, mientras seguimos adelante, hagamos sendas derechas a nuestros pies. Vuelve a repetir el escritor de Hebreos, hablando de que debemos de vivir una vida de justicia, una vida correcta, de obediencia a la palabra del Señor, una vida santa. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Así que seguid la paz, dice el capítulo 12 de este libro. La paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque esta epístola fue escrita para animar a los hebreos. Los hebreos tenían una fuerte presión de parte de sus familiares y de los líderes religiosos. Por siglos ellos habían perseverado en la religión judía y ahora se predica el Evangelio, y como los judíos rechazaron a Cristo, no creyeron que Jesús era el Mesías, había entonces una fuerte presión para que los que habían decidido creer en Cristo y se congregaban en las comunidades cristianas para escuchar el Evangelio, estos recibían fuerte presión que se salieran de ahí, que dejaran de congregarse, que no escucharan el Evangelio. Entonces algunos se habían apartado. Por eso el escritor de Hebreos dijo que algunos habían dejado de congregarse en las comunidades, en las iglesias cristianas, en los hogares donde los cristianos se reunían, abandonaban esas reuniones para ir otra vez a ofrecer sacrificios de animales que de ninguna manera podían limpiar el pecado del hombre. Entonces dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
porque el Evangelio es el ofrecimiento de la gracia de Dios. Y ellos recibían la fuerte presión de que abandonasen la gracia y se volviesen otra vez a la ley. Y mirad también que brotando alguna raíz de amargura os brote, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú. El escritor aquí dice que habían muchos israelitas, hebreos, que estaban cometiendo el mismo pecado de Esaú. Esaú menospreció la bendición de Dios, la primogenitura. Él dijo, ¿y para qué quiero yo esto? Y fue un profano, menospreciando la bendición, la palabra de Dios y las cosas espirituales. Así habían muchos que se congregaron en las reuniones cristianas, adoraron a Dios, participaron de la palabra y de la presencia misma del Espíritu y abandonaron las congregaciones cristianas y se volvieron otra vez al templo a ofrecer sacrificios de animales cuya sangre no limpiaba de pecado, y menospreciaron la sangre de Jesucristo teniéndola por inmunda. Entonces el escritor dice, no, perseveren en la fe, manténganse firmes en la fe de Cristo. Esa es una amonestación para usted y para mí, de perseverar en la fe hasta el fin. Nunca deberíamos de negar al Señor, sino entender y comprender que fuera del Señor no hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre bajo este cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No hay ninguna religión, ni algún líder, ni alguna divinidad humana o de cualquier índole que nos pueda salvar. El único que puede salvarnos es Jesucristo, el que fue enviado como Cordero de Dios acá a la tierra, el que tomó sobre sí mismo la culpabilidad y el castigo de nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros, muriendo una muerte terriblemente dolorosa y cruel en un madero, en una cruz. Fuera de Jesucristo no hay quien salve, no hay religión alguna, concepto filosófico, religioso, no hay absolutamente nada en este mundo que pueda llevarnos a la gloria. Solo Jesucristo. Él descendió del cielo, Él vino al mundo para salvarnos. Así que el escritor está animando a los hebreos, a los judíos de aquella época y animándonos a nosotros a que no sigamos el ejemplo de Esaú, que fue un profanador, un menospreciador de la gracia de Dios y de la salvación que Dios ofrece por medio de la fe. Por eso es que el escritor de Hebreos dijo que como él, después de conocer la verdad y después de menospreciar su primogenitura, procuró otra vez obtener la bendición, pero él ya había tomado su decisión. Usted ya tomó su decisión de creer en Cristo. No puede de ninguna manera despreciar la gracia del Señor que viene por Cristo, sabiendo que nuestra salvación
Es un regalo divino y es una expresión del amor y de la gracia del Señor. Permanezca firme. Mientras tanto, avanzamos por fe, sabiendo que el Señor está a nuestro lado. Dios le bendiga, lo espero el día de mañana para que continuemos este tema. Aquí se nos exhorta a ser valientes y perseverantes. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.